buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 12:04 horas de la mañana, correspondiente a la sesión del viernes 27 de junio 2025. Y como cada viernes, vamos a proceder en los próximos minutos a realizar una actualización desde un punto de vista de análisis chartista y técnico del selectivo IBEX 35, es decir, del índice propiamente dicho, así como de todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy del selectivo bursátil de referencia en España. En pantalla tenemos la evolución del propio índice IBEX 35 con datos semanales, el cual se encuentra cotizando en estos momentos por debajo, ligeramente por debajo de los 13.900 puntos, lo que equivale a un ligero ascenso del más 0,31% respecto al cierre de la pasada vela semanal. Una vela semanal la que estamos ahora mismo desarrollando, registrando y a punto de terminar, que no altera de manera significativa lo que venimos comentando en las últimas revisiones de mercado, o dicho de otro modo, durante las últimas semanas. Y es que estamos en un proceso correctivo de cierto descanso que no altera o que queda incluso lejos, muy lejos, mejor dicho, de alterar la estructura de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollándose durante los últimos trimestres / años. Este movimiento de consolidación, de corrección durante las últimas sesiones y semanas, lo vemos incluso con muy buenos ojos, seguimos viéndolo de esta manera, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, lecturas que, como venimos defendiendo también durante las últimas semanas, requieren de ese proceso de limpieza, de ese proceso de normalización, y es un proceso que no va a ser rápido, es un proceso que lleva tiempo, lleva varias semanas, incluso meses, precisamente porque estamos trabajando, analizando la evolución del selectivo de referencia en España desde una perspectiva semanal, con datos, insisto, semanales. Por tanto, la situación no se ve alterada de manera significativa, poco que añadir en cuanto a la evolución del precio, de indicadores en cuanto al selectivo IBEX 35, y lo que podemos resaltar, ¿no?, o destacar en la última vela semanal es que, pues bueno, cierres semanales por debajo de los 13.850 puntos, que es de las últimas referencias o soportes que veníamos vigilando en las últimas semanas, habilitaría recortes o extensiones de cara a las próximas sesiones / semanas al siguiente gap o hueco alcista. Y como saben, los huecos alcistas trabajan como potenciales zonas de soportes, concretamente los 13.655 y los 13.554 puntos. Por tanto, entendemos que la situación sigue manteniéndose sin grandes cambios, manteniendo una actitud constructiva y, de nuevo, considerando o viendo los recortes de las últimas semanas como un movimiento positivo, lejos de verlo como un movimiento de debilidad por parte del selectivo IBEX 35. De hecho, pueden ver cómo mantenemos ese margen, concretamente en términos relativos o porcentuales, un margen del entorno del 4,3% desde los niveles actuales al 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril, para que tengan ese contexto, esa perspectiva de que efectivamente ese agotamiento de las alzas durante las últimas semanas pues no está siendo de momento un problema importante a nivel de precios y a nivel técnico. Por tanto, mantenemos esa actitud constructiva pese a que puedan seguir desarrollándose recortes en el corto plazo por parte del índice de referencia bursátil en España. Con esta visión agregada del selectivo IBEX 35, comenzamos desde un orden alfabético con cada una de las compañías que forman parte del selectivo, y en pantalla tenemos también con datos semanales la evolución de Acciona, compañía que cotiza ahora mismo en torno a los 153,8 euros por acción y en términos semanales desarrolla avances del más 4,7%. Tal y como podemos ver, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior. Ya veníamos comentando, recuerden el pasado informe, la pasada semana, que teníamos una vela interior, una vela de poca información. Y bueno, pues estamos viendo cómo efectivamente las caídas de la semana anterior, incluso la semana del 9 de junio, pues bueno, quedaban en entredicho por esta vela de la pasada semana, y estamos viendo cómo efectivamente esa lectura de precios que realizábamos en las últimas 2 semanas pues estaba en lo cierto y permite pues estos avances importantes de contundencia durante la semana por parte de Acciona, compañía que se aproxima, que ataca prácticamente y directamente los máximos de junio, esos 154 euros por acción,
cuya superación sigue siendo el contexto a priorizar en el corto plazo, porque no tenemos ningún tipo de argumento o justificación que nos haga pensar en que no puede hacerlo. La máxima alerta que tenemos ahora mismo, o digamos el síntoma de alerta más importante que tenemos ahora mismo en Acciona, son las lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal y lecturas de gran complacencia entre los inversores. Fíjense el ATR en términos porcentuales, este histograma de color rojo, que es aproximación a la volatilidad, y entendemos que cuando este histograma retrocede de manera significativa, tal y como está desarrollando en estos momentos, entendemos que prácticamente no hay movimientos importantes en el precio, no hay prácticamente volatilidad, y eso pues deriva en un consenso pues unánime, ¿no? Podríamos decir, o bastante extenso entre los participantes del mercado que operan Acciona, que están, podríamos decir, que muy tranquilos, ¿no? Y cuando tenemos una sobrecompra extrema, cuando tenemos un sentimiento de máxima tranquilidad, pues digamos, habilitan cierto cóctel para tomarse un merecido descanso, el cual seguiríamos sin ver con malos ojos y seguiríamos considerándolo como una oportunidad para purgar excesos. Mientras esto no suceda, mientras el precio no perfore a cierres semanales en torno a esos 141 y los 140,8, mientras el MACD semanal no active cortes descendentes respecto a su señal, es decir, respecto a esta línea punteada que tenemos en color negro, no tendríamos justificaciones o argumentos sólidos desde un punto de vista de análisis chartista y técnico que nos habiliten pensar en el inicio de un potencial proceso correctivo de corto plazo o terciario por parte de Acciona. Por tanto, mientras esto no suceda, entendemos que lo más probable es que siga planteando ataques a esos 154 euros por acción. Y dicho de otro modo, o mejor dicho, en este sentido, cierres semanales por encima de esos 154 habilitaría para aproximarnos un poco más a ese objetivo mínimo de ascenso teórico que, recuerden, planteábamos en los 169,2 euros por acción, cota que desde los niveles actuales permite proyectar todavía ese potencial alcista del más 10,14%. Así que mantenemos actitud constructiva y en el caso de tener recortes no los veríamos de momento con malos ojos. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, también con datos semanales, situándose o cotizando en torno a los 20,12 euros por acción. En términos semanales estamos viendo cómo está logrando recuperar posiciones, concretamente un más 7,88% respecto al cierre del pasado viernes. Y es que además está desarrollando una potencial vela envolvente positiva, la cual obtendríamos si obtenemos o registramos ese cierre semanal por encima de la apertura de la pasada semana, concretamente por encima de los 19,18 euros por acción, movimiento que parece altamente probable a tenor, ¿no? O al calor de los datos que estamos ahora mismo analizando. Vela envolvente positiva, cerrando por encima de esos máximos previos, esos 19,83 euros por acción, permitiría reactivar de manera bastante pues, atractiva, ¿no? Esta secuencia de máximos y mínimos crecientes y habilitaría para atacar también la zona de máximos intermedias, concretamente esos 20,12, 20,13 euros por acción. Cierres semanales por encima de esa cota, que es que estamos atacando también directamente esa referencia que estamos mencionando, habilitaría para continuar recuperando posiciones rumbo a la zona de relevancia técnica o área de relevancia técnica. Recuerden, planteamos este área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores suelos o soportes, posteriormente actúan como techos o resistencias. En este caso hablaríamos de los 21,96 y de los 21,46 euros por acción. Por tanto, podríamos concluir que Acciona Energías Renovables está terminando una semana de impacto muy atractiva de cara al corto plazo por parte del activo bajo estudio. En cuanto a Acerinox, situándose o cotizando en torno a los 10,72 euros por acción, en términos semanales desarrollando avances del más 2,39% y también vigilando la posible formación de una vela envolvente positiva. Si logra cerrar la sesión y por ende la semana por encima de la apertura de la pasada vela semanal, concretamente por encima de los 10,61, confirmaría esa vela envolvente positiva y por ende podríamos considerar recuperaciones, avances en próximas sesiones / semanas o dicho de otro modo, avances en el corto plazo. Avances que tendrían como próximos objetivos lograr superar a cierres semanales las próximas resistencias o últimos máximos
que nos ha dejado Acerinox, y concretamente destacamos los 10,87 y particularmente los 11,10 euros por acción. Hasta que no veamos superaciones o cierres semanales por encima de esos 11,10, seguimos inmersos en ese ruido de corto plazo de las últimas semanas que no nos dejaba un entorno claro en las que detectar, ¿no? O canalizar en las últimas revisiones de mercado que, recuerden, veníamos localizando con esa esfera, con ese círculo de color naranja. Con eso queríamos hacer énfasis en que tenemos un entorno de volatilidad, movimientos muy erráticos, lo que llamamos en el argot financiero ese ruido de mercado, y ese cierre semanal por encima de los 11,10 quedaría más cerca si logramos confirmar la vela envolvente positiva y permitiría a su vez pues salir de este ruido de mercado y actualizar siguientes objetivos alcistas. Así que la semana también muy interesante por parte de Acerinox, que permite establecer ciertas bases para salir de estos movimientos erráticos de corto plazo. Avanzamos con ACS situándose en los 58,20 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 5,91% respecto al cierre del pasado viernes y de nuevo también perfilando otra vela envolvente positiva en términos semanales. Si logra cerrar la semana por encima de la apertura de la pasada semana, recuerden los 56,5 euros por acción, algo que parece altamente plausible al calor de los datos que estamos ahora mismo analizando, tendríamos esa vela y por tanto implicaciones positivas de cara a las próximas sesiones /semanas, o dicho de otro modo, no deberíamos obviar plantear ataques a los máximos de este mismo ejercicio 2025, concretamente los 61,40 euros por acción, cota que desde los niveles actuales presentaría potenciales alcistas del entorno al 5,5%. Así que también semana muy interesante desde una perspectiva chartista o de lectura de precios por parte de ACS. Avanzamos con AENA situándose o cotizando en torno a los 22,58 euros por acción, lo que en términos semanales se traduce en recortes del menos 0,86% respecto al cierre del pasado viernes, una vela que mantiene ese goteo bajista que viene desarrollándose en las últimas dos velas semanales y en un entorno en el que tenemos un repunte en los niveles de volatilidad, repuntes en los niveles de contratación y un entorno de extrema sobrecompra. De hecho, el MACD, si lo maximizamos, podemos ver cómo está atisbando próximos cortes descendentes e incluso no deberíamos obviar que tengamos o terminemos la semana con un corte descendente activo en el MACD en términos semanales. Esto pues sigue amenazando la viabilidad de soportes, concretamente esos 22,341 euros por acción, cuya perforación, o esos 22,4, cuya perforación habilitaría la extensión del movimiento correctivo que nos podría llevar a esa zona de los 21,6 y de los 21,14, área de anteriores techos, ahora potenciales soportes, que trabaja o que funciona como aproximación al área del retroceso proporcional de Fibonacci del entorno del 50% y del 61,8%, y esos retrocesos proporcionales se obtienen al proyectar este último impulso alcista generado desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, los recortes pueden desarrollarse o pueden extenderse en tiempo y forma en el corto plazo y aún así no los veríamos con malos ojos, puesto que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal sin que ello, y fíjense, adquirimos perspectiva, desarrolle o altere de manera importante la viabilidad de esta estructura de máximos y mínimos crecientes. Avanzamos con Amadeus, compañía que cotiza ahora mismo en torno a los 69,30 euros por acción. En términos semanales se traduce en avances del más 1,55%, avances que pues, de momento nos dejan un sabor agridulce, porque si bien es cierto que tenemos una vela con cuerpo alcista, cierre por encima de apertura, tenemos un cierre por encima del cierre de la pasada semana, la realidad es que la inercia sigue siendo bajista. Máximo y mínimo son inferiores en esta semana respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, y ese goteo bajista, insisto, pues permanece vigente en un contexto en el que la volatilidad sigue siendo elevada, incluso recuperando posiciones en las últimas semanas o las semanas anteriores, con un MACD semanal con cortes descendentes todavía activos. Este recorte de las últimas semanas, el cual se desarrollaba, recuerden, desde o a partir de ese área de techos o resistencias del entorno de los 75 euros por acción, no altera de manera importante o significativa la viabilidad
de esta estructura de máximos y mínimos crecientes, es decir, sigue siendo un activo, una compañía que gusta al mercado durante los últimos años, incluso durante los últimos trimestres, y en este sentido los recortes no alteran la vigencia de ese proceso alcista. En este sentido, mientras no veamos perforaciones o cierres semanales por debajo de esos 67,88, incluso por debajo de esos soportes de los 66,10, 66,24, seguimos sin tener movimientos especialmente llamativos en cuanto a una extensión bajista a corto plazo por parte de Amadeus. Por tanto, vamos a ver o requerimos de más información. Vamos a ver cómo termina la próxima semana Amadeus para saber si efectivamente este cuerpo alcista, estos avances que estamos teniendo en relación al cierre de la pasada semana, terminan por cuajar y terminan por incentivar a las compras de una recuperación, al menos de cara a las próximas sesiones / semanas. Avanzamos con ArcelorMittal situándose en los 26,85 euros por acción en términos semanales, avances del más 2,72% en estos momentos y poquito cambio que resaltar o añadir que no hayamos comentado en las últimas revisiones de mercado. Estamos viendo un mercado, o en este caso ArcelorMittal, bastante estancado en las últimas semanas. Lo positivo es o son realmente dos aspectos. En primer lugar, que seguimos por encima del soporte intermedio que veníamos comentando. Recuerden los 25,80 y los 25,72 euros por acción. Y por otro lado, estamos perfilando una vela envolvente positiva. Si logramos cerrar la sesión y por ende la semana por encima de la apertura de la pasada semana, los 26,40 permitiría confirmar esa vela envolvente positiva en términos semanales y podríamos considerar que lo más probable en las próximas sesiones / semanas es un rebote, una recuperación del precio por parte de ArcelorMittal, y esa recuperación tendría como próximo objetivo alcanzar, atacar y por supuesto superar los máximos de los 28,20 euros por acción, que son los máximos de esta vela doji generada durante la semana del pasado 12 de mayo 2025. Continuamos con Bankinter cotizando, situándose en torno a los 10,96 euros por acción. En términos semanales, como podemos ver, avances bastante ligeros del más 0,38%. Poquito que comentar, que añadir en este caso de Bankinter, y es que como podemos ver cotiza muy similar o en niveles muy similares de cotización en las últimas jornadas, en las últimas velas semanales, y seguimos por encima de este gap o hueco alcista de los 10,815 en términos de cierre semanal. Por tanto, no tenemos grandes modificaciones o comentarios que añadir en Bankinter que no hayamos comentado ya. Vigilamos cierres semanales por debajo de esos 10,815, movimiento que, como veníamos comentando y alertando, podría desembocar en correcciones añadidas en el muy corto plazo rumbo a ese área de anteriores techos, ahora soportes, que queda bastante cerca de los 10,57, 10,339 euros por acción. El MACD semanal atisbando próximos cortes descendentes y de nuevo no deberíamos obviar tener algún tipo de corte descendente incluso ya al cierre de la presente semana. Estos cortes descendentes a partir de lecturas de extrema sobrecompra podrían desarrollar o desembocar en correcciones de cara a las próximas semanas por parte del activo bajo estudio, y no las veríamos esas correcciones como algo negativo, sino como un elemento necesario, incluso saludable, para purgar estas lecturas del MACD semanal. Avanzamos con CaixaBank situándose, cotizando en torno a los 7,34 euros por acción en términos semanales, situándose con recortes ligeros del menos 0,22% y atacando una semana más directamente la viabilidad de este área de anteriores techos, luego soportes, y unido a ese gap o hueco alcista de los 7,27 y los 7,212 euros por acción. Cierres semanales por debajo de estas referencias, por debajo de estos soportes, habilitaría la extensión de movimientos correctivos, el cual podría venir respaldado por cortes descendentes del MACD semanal. Incluso podemos ver cómo ahora mismo está ya registrando estos cortes descendentes, y por otro lado lecturas de extrema sobrecompra en el mismo MACD semanal, con unos niveles de volatilidad que parece que quieren volver a recuperar posiciones, y desde luego
cierres semanales por debajo de esos 7,212, desembocaría en correcciones añadidas que nos puedan llevar al 38,2, 50% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril. Véanse los 6,824 y los 6,524 euros por acción, lo cual desde el nivel de perforación o de soportes podría proyectar proyecciones bajistas o potenciales bajistas del corto plazo del entorno del 5,62 y aproximadamente del menos 9,82%. Avanzamos con Celnex, situándose en torno a los 33,04 euros por acción. En términos semanales, avances del más 1,16% respecto al cierre del pasado viernes, desarrollando o perfilando una potencial vela envolvente positiva, la cual obtendremos o confirmaremos con un cierre semanal por encima de esos 32,73 euros por acción. Y en el caso de tener ese cierre semanal por encima de esa cota, incluso cerrando este gap o hueco bajista, por tanto resistencia de los 32,95, tendríamos señales muy atractivas de cara al muy corto plazo por parte del Celnex que nos podría llevar a pensar en atacar la zona de techos intermedia de los 34,51 y los 34,05 euros por acción. Seguimos en ese entorno de ruido de mercado, movimientos muy erráticos durante las últimas semanas que invitan a adquirir perspectiva y que, pues bueno, la presente semana con esas velas, potencial vela envolvente positiva y con ese potencial cierre del gap o hueco bajista, pues insisto, podría alimentar recuperaciones en el muy corto plazo en próximas sesiones / semanas. Continuamos con Enagas cotizando en los 14,325, en términos semanales ligeros recortes del menos 0,14%, poquito que añadir en esta semana, seguimos atacando directamente esa zona de techos de los 14,395, cota que hemos llegado a superar intrasemanalmente, marcando un máximo concretamente en los 14,5 euros por acción, y el objetivo sigue siendo desarrollar o registrar ese cierre de vela semanal por encima de los 14,395. Los mínimos siguen siendo crecientes, el volumen incluso intentando recuperar posiciones en las últimas semanas, MACD sin atisbar cortes descendentes, por tanto no vemos de momento una amenaza por parte de las ventas que sea significativa, más allá de lecturas de extrema sobrecompra en el MACD y lecturas de extrema complacencia entre los inversores con esa reducida o esos reducidos niveles de volatilidad por parte del ATR en términos porcentuales. El precio, que es la variable importante, sigue sin desarrollar o perfilar argumentos que nos inviten a pensar en algún tipo de corrección próxima en el activo bajo estudio. Esto evidentemente no concluye, no quiere decir que no pueda caer en próximas semanas, porque como saben no podemos leer el futuro, no tenemos una bola de cristal, como bien saben, pero a tenor de los datos que estamos viendo, analizando ahora mismo, entendemos que la situación no reviste de grandes problemáticas, insisto, más allá de las lecturas de excesos que comenzarán a tener más importancia, más peso, si el precio comienza a perforar soportes importantes, como son esa zona de anteriores techos, ahora soportes de los 13,90 y los 13,81 euros por acción. Avanzamos con Endesa, situándose ahora mismo en torno a los 26,56 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 0,23%. Poquito que comentar al respecto. Tenemos ese estancamiento durante las últimas semanas, un estancamiento que se ve reforzado con la amplia sombra superior en relación al presente rango semanal, que logra superar intrasemanalmente la zona de los 26,91, pero de momento siendo incapaz al cierre semanal de superar esos 26,91. Con un MACD atisbando próximos cortes descendentes, con una volatilidad que sigue siendo elevada, debemos vigilar sí o sí cierres semanales por debajo de los 25,85 y concretamente quédense con la cota de los 25,51, puesto que un cierre semanal por debajo de esa referencia habilitaría probablemente el inicio de una corrección por parte de Endesa, cuyos próximos objetivos podrían ser alcanzar o atacar esa zona de anteriores de ese gap o hueco alcista y anteriores soportes de los 24,07 y de los 23,63, lo cual se traduciría desde el nivel de ruptura en potenciales bajistas del entorno del 5,64 y del menos 7,37%. En el caso de tener esas perforaciones, esos retrocesos por parte de Endesa no los veríamos con malos ojos y seguiríamos clasificándolos dentro de una clara e incuestionable estructura creciente de fondo.
Continuamos con Ferrovial cotizando en torno a los 45,21 euros por acción en términos semanales, registrando avances del más 3,79%, incluso perfilando una vela envolvente positiva, la cual confirmaremos con un cierre semanal por encima de la apertura de la pasada semana, es decir, por encima de los 44,65 euros por acción. Si esto logra confirmarse, tendríamos superación de la directriz bajista de muy corto plazo y permitiría plantear ataques a esa zona de últimos máximos decrecientes, los 45,4, siendo cierres semanales por encima de esa referencia, pues prácticamente allanaría el camino para alcanzar, atacar, incluso superar los actuales máximos anuales, los 47,04 euros por acción. Por tanto, también semana muy interesante por parte del activo bajo estudio. Continuamos con Fluidra cotizando en torno a los 21,38 euros por acción, situándose por tanto en términos semanales con avances del más 2,39% respecto al cierre del pasado viernes. Una vela semanal con repunte importante en la actividad de contratación, activación reciente de cortes ascendentes por parte del MACD semanal y, como podemos ver también, pues tenemos ese intento de mejoría durante la presente semana. Sin embargo, son mejorías que requieren de más información o de más tiempo, y el motivo es que tenemos un máximo inferior al máximo previo, como pueden ver, aquí tenemos este máximo que es inferior al máximo previo, pero el mínimo también es un mínimo pues muy similar al mínimo anterior, ¿no? Por tanto, vamos a quedarnos con esta idea, vamos a quedarnos con esta próxima referencia, este soporte de los 20,64 que está intentando construir durante las últimas dos velas semanales. Superaciones o cierres semanales por encima de estos máximos de la vela pasada, los 21,90 euros por acción, habilitaría para comenzar a ganar tracción ese intento de recuperación de muy corto plazo por parte de Fluidra. Pero insisto, hablamos de una vela semanal prácticamente una inside bar, una vela interior, y pese a los avances y pese al volumen de contratación, necesitamos que logre cerrar la semana o próximas semanas por encima de esos 21,90 para comenzar a dar más validez, peso a lo que estamos viendo en la presente semana. Continuamos con Grifols situándose en torno a los 10,33 euros por acción en términos semanales, cotizando plana respecto al cierre del pasado viernes. Estamos viendo aquí un poquito de ruido también en el muy corto plazo, varias velas semanales que no están logrando superar, insisto, a cierre semanal este gap hueco bajista que proyectamos en los 10,42, referencia, cota que venimos resaltando durante los últimos informes semanales del selectivo IBEX 35, en este caso concretamente sobre Grifols. Y esto pues nos permite o nos obliga, mejor dicho, a seguir a la espera en vigilancia de que sea capaz de registrar, desarrollar ese cierre semanal por encima de los 10,42. Mientras esto no suceda, seguimos dentro de un proceso de mucho ruido, proceso de errático en el muy corto plazo, y por tanto seguimos a la espera de tener más justificaciones sólidas que nos permitan considerar ataques a niveles o a cotas más elevadas. De momento entendemos que el estancamiento de las últimas semanas no es problemático, mantiene vivo este proceso de máximos y mínimos crecientes generado desde los mínimos de abril 2025, pero debemos de vigilar evidentemente cierres semanales por debajo de los mínimos de la presente semana, por debajo de los 9,866, movimiento que podría incentivar pues algún tipo de recorte añadido en tiempo y forma por parte del activo bajo estudio. En cuanto a Iberdrola, situándose en torno a los 16,425, en términos semanales cotizando con ínfimos recortes o muy ligeros recortes del menos 0,09% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes, y como podemos ver máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Aquí lo que más llama la atención, como pueden ver en pantalla, es la magnitud, ¿no? La longitud de la amplia sombra superior de la presente vela semanal en relación al propio rango de la vela que estamos ahora mismo desarrollando. Eso es evidentemente una lectura, no conclusión, que nos permite extraer un posicionamiento bajista o de ventas importante. Está apareciendo el papel durante esta semana, aunque el volumen no está siendo especialmente elevado, no estamos superando el volumen previo que rompimos techos o los 16,355, y por tanto, pese a esas dudas, ese sabor agridulce
que nos está dejando la amplia sombra superior en términos semanales por parte de Iberdrola. Los máximos y mínimos siguen siendo crecientes, el MACD permanece con cortes ascendentes, por tanto no tenemos justificación que nos haga pensar en el inicio próximo o inminente de algún tipo de corrección. Las próximas velas semanales van a ser muy importantes en este sentido. Avanzamos con Inditex, cotizando en torno a los 43,81 euros por acción, situándose en términos semanales con recortes del menos 0,93%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, y esto pues nos deja un contexto de continuidad bajista que evidentemente en un contexto con MACD en terreno negativo, repunte en los niveles de volatilidad, permite considerar como contexto más probable volver a alcanzar o atacar la viabilidad del área de soporte importante, concretamente este área que estamos ahora mismo identificando en torno a los 41,82, 41,36, así que mientras no veamos cierres semanales por encima de estas primeras resistencias, los 45,84 y los 45,72, insisto, seguiremos sin grandes novedades en favor de las compras por parte del activo bajo estudio. Por tanto, a corto plazo seguimos proyectando potenciales bajistas del entorno del 4,5 y del 5,6% aproximadamente. Indra situándose en los 35,24 euros por acción, en términos semanales con avances del más 3,10%, aunque de momento los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela envolvente bajista previa. Por tanto, esa inercia bajista no está terminada, ese proceso correctivo de agotamiento alcista, o mejor dicho, freno alcista, sigue vigente, y en este sentido pues vemos como el entorno es un entorno de altísima volatilidad y extrema lectura de sobrecompra. Un entorno que, bueno, como podemos ver, hasta que no veamos cierres semanales por encima de los máximos anuales actuales, los 37,84, no veríamos despejadas las dudas que a corto plazo se están viendo, pues bueno, se están viendo al alza, ¿no?, en el activo bajo estudio durante las, insisto, últimas velas semanales. La estructura de fondo sigue siendo incuestionablemente creciente y por tanto incluso las correcciones no las veríamos con malos ojos, puesto que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra. Sin embargo, mientras no veamos cortes descendentes por parte del MACD semanal, seguiríamos manteniendo una actitud constructiva o al menos una actitud de consolidación con perspectivas o sin perder de vista la superación de esos 37,84. Así que bueno, vemos una semana agridulce, podríamos decir, por parte de Indra, que en términos relativos permite o logra recuperar posiciones, pero necesitamos más información porque seguimos por debajo de los efectos negativos de la vela envolvente bajista de la pasada semana, y eso se puede ver con sus máximos y mínimos registrados durante la presente semana. Colonial, situándose en los 5,95 euros por acción, en términos semanales avances de un cuarto de punto porcentual, 0,25% respecto al cierre del pasado viernes, y aquí vemos cómo seguimos cerca, ¿no?, o próximos a esa zona de techos de los 6,032 euros por acción. La superación de estos niveles sigue siendo un contexto altamente probable mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta zona de anteriores techos, ahora soportes del entorno de los 5,661 y de los 5,59 euros por acción. Avanzamos con IAG, cotizando en torno a los 3,934 euros por acción. En términos semanales son avances del más 8,68%. Evidentemente podemos ver esos avances gracias al desplome de los precios del petróleo, por ejemplo del barril Brent, ¿no?, que han desarrollado correcciones muy importantes en las últimas jornadas, y en este sentido está incluso perfilando una vela envolvente positiva, y es que un cierre semanal por encima de la apertura de la pasada semana, los 3,643 euros por acción, nos permitiría plantear ataques directamente a los máximos de los 4,004 euros por acción, cuya superación es un contexto altamente probable a tenor de la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas, que tenemos identificada en color rojo. Tenemos momento positivo activo en el MACD semanal y por ende la superación de esos 4 euros por acción habilitaría para plantear ataques a la siguiente zona de techos más importante, los 4,34 y los 4,24 euros por acción. Continuamos con Laboratorios Rovi, situándose en torno a los 54,65 en términos semanales, recortes del menos 0,73%, y eso
que ha llegado a tener recortes desde el pasado viernes o cierre del pasado viernes del menos 3,27%, intentando desarrollar una vela con amplia sombra inferior en relación al rango, aunque el máximo y el mínimo siguen siendo decrecientes y con la apertura de un gap o un hueco bajista en términos semanales. Y todas estas dudas están apareciendo en el momento de superar la zona de techos intermedia que, recuerden, veníamos recalcando durante las últimas semanas, esa zona de los 56,20 y la cota de los 55,5. Estancamiento claro en las últimas 3-4 semanas a la altura de esta directriz o de esta media móvil simple de 30 semanas que está actuando como clara resistencia dinámica y por tanto ese cierre semanal por debajo de la directriz alcista que parte desde los mínimos de abril 2025 podría dar alas a correcciones añadidas rumbo a esta zona de soportes intermedias, concretamente los 50,90 y los 50,05 euros por acción. Avanzamos con Logista, situándose en torno a los 27,58 euros por acción, en términos semanales con un recorte del menos 1,01% en estos momentos, máximo y mínimo inferior al máximo y mínimo previo. Estamos viendo cómo la media móvil simple de 30 semanas está actuando como resistencia dinámica, amplísima sombra superior en relación al rango semanal, con cuerpo bajista, vela muy similar, a la que tuvimos la pasada semana. En este sentido, cierre semanal por debajo de los 27,80, cumple con el contexto que veníamos priorizando durante las últimas semanas y lo cual habilita para actualizar próximos objetivos a la baja, concretamente los 26,75 y los 26,16. Gracias a este movimiento, gracias a la perforación de esos 27,80, directamente anulamos objetivos alcistas y nos quedamos en un contexto de debilidad en el corto plazo por parte del logista. Avanzamos con Mapfre, cotizando en torno a los 3,48 euros por acción, en términos semanales avances del más 2,71, perfilando vela envolvente positiva, la cual obtendríamos con un cierre semanal por encima de los 3,32 y permitiría plantear como contexto más probable desarrollar próximos cierres semanales por encima de los 3,422, que son los máximos que se proyectan desde la pasada vela semanal del 26 de mayo 2025. Por tanto, pese a lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal, no hay cortes descendentes, no hay o tenemos ausencia de divergencias bajistas en el propio MACD, repunte o mejoría gradual en la actividad de contratación. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 3,254 y los 3,224, no tendríamos justificación para plantear correcciones o el inicio de un proceso correctivo por parte de Mapfre. En este sentido, o por tanto, concluimos que lo más probable es desarrollar superaciones de esos 3,422, cota que ya hemos superado durante la semana, marcando un máximo concretamente a la altura de los 3,458. Avanzamos con Merlin Properties, situándose en los 11,07 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 1,37% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes. Máximo y mínimo superior al máximo y mínimo previo. Parece que se están despejando las dudas que se estaban gestando en el muy corto plazo y un cierre semanal por encima de esos 10,97 habilita para aproximarnos a la siguiente resistencia más importante. Recuerden los máximos generados durante la vela semanal del 3 de febrero, cota que situamos e identificamos en los 11,20 y esta cota es la más importante antes de alcanzar los máximos del ejercicio 2024, cota que proyectamos en los 11,64 euros por acción y que no olvidemos es realmente el objetivo por parte de las compras. En cuanto a Naturgy, situándose en los 26,78 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 1,9%, vela de cierta duda, estamos viendo también repunte en la actividad de contratación si comparamos las anteriores velas semanales, no así respecto a la vela del pasado de la pasada semana. Mantenemos un entorno de mantener esos mínimos que son crecientes, un tono positivo y en este sentido vamos o requerimos de más información del desarrollo, el registro de más velas semanales para poder concluir si efectivamente estamos ante un movimiento de duda que va increciendo o si es un movimiento totalmente puntual, un movimiento de la propia idiosincrasia del mercado, pues que evidentemente no podemos considerar que tenga que subir todos los días, todas las semanas o todos los meses. Estaríamos ante un movimiento que de momento no es de impacto, no cambia o modifica de manera significativa lo comentado en las últimas semanas
y permite mantener esa inercia positiva, insisto, gracias al desarrollo, el registro de máximos y mínimos crecientes. Importante evitar cierres semanales por debajo de este último mínimo creciente que proyectamos en torno a los 25,74 euros por acción. Avanzamos con Puig, que se encuentra cotizando en torno a los 16,42, cotizando por tanto con un recorte en términos semanales del menos 1,14%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada vela semanal y de nuevo velas dojis, velas que vienen tras una vela con amplísima sombra superior, y todo esto nos indica que efectivamente mediante la lectura de precios, mediante el análisis puramente chartista, estamos viendo pues dificultad por parte del precio para superar el área de relevancia técnica que llevamos meses pues destacando, concretamente esa zona que comprendemos en torno a esta zona de anteriores soportes, ahora techos de los 16,91 y los 16,66, área que hemos llegado a superar en el mejor de los casos durante alguna semana, pero nunca desarrollar un cierre semanal por encima de esa cota. De este modo tenemos de nuevo aproximación a la zona de soportes intermedia, siendo la perforación de esos 15,92 y concretamente los 15,68 a cierre semanal un movimiento para plantear ataques y no obviar ataques también a los mínimos de abril 2025, o dicho de otro modo, plantear una rotación a la parte baja o a los mínimos históricos del activo bajo estudio. La perforación de esos soportes también nos permitiría anular los objetivos alcistas derivados o desembocados tras la superación de este canal bajista que lleva desarrollándose desde que salió a bolsa. Avanzamos con Redeia, situándose en los 18,33 en términos semanales con avances del más 2,75%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, volumen aumentando de manera significativa y un MACD semanal atisbando próximos cortes ascendentes. De este modo, un cierre semanal por encima de los máximos anteriores, los 18,25, habilitaría para actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a esos 18,87 y los 18,99, cota o área de techos o resistencias que desde los niveles actuales proyectan potenciales alcistas del más 2,95 y del más 3,6%, así que semana de impacto muy positiva por parte de Redeia. En cuanto a Repsol, cotizando en los 12,475, en términos semanales esto equivale a un recorte del menos 2,62%, vemos un repunte en los niveles de volatilidad, se amplían los rangos, pone en duda la reciente superación de esta directriz bajista, la cual partía, recuerden, desde los máximos de abril 2024 y el volumen sigue siendo creciente. Por tanto, estamos en un entorno todavía de duda, el mercado termina o debe terminar de cuajar, digamos, los últimos acontecimientos en términos geopolíticos, en términos de precios de petróleo. Bueno, pues estaríamos viendo cómo cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista de los 12,41 y de los 12,255 podría habilitar el inicio de algún tipo de proceso correctivo más importante de lo inicialmente planteado por parte de la petrolera española. Para evitar todos estos riesgos de corrección a corto plazo, Repsol debe lograr superar a cierre semanal los últimos máximos decrecientes más importantes que hemos comentado anteriormente de los 13,17 euros por acción. En cuanto a SACIR, cotizando en los 3,448 en términos semanales con avances del más 0,61%, aunque realmente no tenemos modificaciones realmente importantes o significativas, ¿no? Y es que por quinta o sexta semana consecutiva seguimos atacando directamente la viabilidad de zonas de techos o resistencias importantes, ¿no? Concretamente nos referimos a esta zona, vamos a ponerlo por aquí de manera correcta, concretamente hablaríamos de esta zona de techos de los 3,58 y concretamente de la zona de los 3,534 euros por acción. En este sentido, pues entendemos que la situación sigue siendo o sigue permaneciendo sin grandes cambios en relación a lo comentado en las últimas revisiones de mercado y por ende entendemos también que la situación pues permite o nos obliga a seguir manteniendo como contexto más probable mantener el ataque a la viabilidad de esa zona de techos o resistencias, concretamente la parte alta de ese canal alcista, de ese canal lateral vigente durante los últimos trimestres, incluso años en el activo bajo estudio. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva, seguimos cerca de techos
o de resistencias. Vamos a ampliarlo a esta zona de techos de los 3,58, 3,40, que sería la parte alta, y la parte baja sería más o menos los 2,48,8 y los 2,398 tras el ajuste por el reparto de dividendos. Insisto, más allá de la actualización de niveles técnicos propiamente dicho, seguimos sin grandes cambios a la espera de registrar cierres semanales por encima de los 3,58, lo cual nos habilitaría para plantear que efectivamente tenemos el desarrollo de potenciales alcistas más jugosos de cara al medio plazo por parte del activo. Banco Santander con datos semanales situándose en los 6,93 euros por acción. En términos semanales hablamos de un avance del 0,25% y fíjense, poquísimo movimiento. Hablamos de esta vela maestra del pasado 19 de mayo y por tanto vemos un estancamiento muy claro en el activo bajo estudio. Así que ante este estancamiento no alteramos los niveles que venimos vigilando las últimas semanas y hasta que no veamos cierres semanales por debajo de los 6,755 o por encima de los 7,195, seguiremos sin ningún tipo de movimiento mínimamente importante por parte del Banco Santander. En cuanto a Solaria, situándose en los 10,16 euros por acción, en términos semanales equivale a avances del más 5,54%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, superando los máximos de los 9,64 euros por acción. El MACD semanal entra en terreno positivo y en este sentido pues planteamos como próximo movimiento más probable atacar e incluso superar los máximos de la vela envolvente bajista que proyectamos en los 10,30 euros por acción, y cierres semanales por encima de esa cota, cuidado porque nos podría llevar a atacar zonas de techos mucho más importantes, los 12,69 y los 12,38 euros por acción, y a tenor de los datos del precio de indicadores entendemos que es un contexto que no deberíamos obviar ni mucho menos en el muy corto plazo. Avanzamos con Telefónica, que se encuentra situándose en torno a los 4,496, en términos semanales con recortes del menos 1,03%, vela doji en términos semanales que permanece por encima de ese área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes del entorno de los 4,435 y los 4,42. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de estas referencias y quédense concretamente con la banda inferior de ese área de relevancia técnica, los 4,42, seguiremos sin ver potenciales correcciones a corto plazo, o dicho de otro modo, de otra manera, seguiríamos manteniendo los riesgos de corrección acotados en el muy corto plazo por parte de Telefónica. El MACD semanal no desarrolla lecturas o cortes descendentes y por tanto entendemos que la situación sigue estable en el corto plazo. Y terminamos el repaso con Unicaja, compañía que cotiza en torno a los 1,953, en términos semanales avances del más 3,44%, desarrollando una potencial vela envolvente positiva, la cual obtendremos si logra cerrar por encima de la apertura de la pasada semana, los 1,892 euros por acción, movimiento que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos ahora mismo analizando. Todo esto nos llevaría a plantear como contexto muy probable en el corto plazo alcanzar, atacar e incluso superar los actuales máximos anuales, los 1,978 euros por acción, en un contexto en el que el MACD semanal permanece con cortes ascendentes y la estructura de fondo sigue siendo claramente positiva. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco positivo, los 1,825 y los 1,83, no veremos riesgos de corrección añadidos de cara a las próximas semanas en el activo bajo estudio. Hasta aquí terminamos el repaso de esta semana del selectivo IBEX 35 y de todas y cada una de las compañías que componen el selectivo de referencia del mercado español. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y espero que les haya servido de ayuda. Nos vemos la próxima semana para seguir actualizando la situación del índice de referencia del mercado español. Saludos y que pasen un gran fin de semana.